Ya chicos, entonces, el día de hoy vamos a hablar del uso de fármacos que tienen actividad moduladora de las hormonas femeninas, ¿ya? Y con ello me refiero en estricto rigor al uso de la terapia anticonceptiva, pero no únicamente a la terapia anticonceptiva, sino que también a la terapia de reemplazo hormonal en las mujeres que la requiriesen, ¿ya? Dentro de las terapias de reemplazo hormonal nos encontramos en aquellas mujeres que tienen disfunción hormonal, o sea que necesitan terapia hormonal porque hay una disminución de la producción de hormonas gonadotróficas por tumores, por disminución genómica, por evolución, etcétera. Pero también referimos a aquellas mujeres que por razones quirúrgicas o traumáticas necesitan terapia de reemplazo, como por ejemplo las mujeres que sufren de ovoferectomía, en donde al no tener ovarios hay una menor producción de hormonas que contrarregulen a nivel del sistema, eje hipotálamo-hipófisis, ¿ya? Y también me refiero a las mujeres posmenopáusicas, donde aquí la terapia de reemplazo es bastante importante, ¿ya? Entonces, para eso, en estricto rigor, lo que vamos a hablar es de las terapias de reemplazo hormonal con dos grandes fines. Uno, como reemplazo como tal, por ejemplo, en menopausia, y otro como terapia anticonceptiva, ¿ya? Y en ambos casos hay dos grupos grandes de fármacos que se utilizan para estos fines. Uno es el grupo de los estrógenos y otro es el grupo de los progestágenos, ¿ya? Nosotros de manera natural producimos de manera endógena fármacos esteroides de la familia estrogénica, fármacos esteroides de la familia progestagénica, fármacos esteroides de la familia androgénica, ¿ya? Y dependiendo de la edad es donde los vamos a producir estas hormonas, en qué tipo de tejidos. Por ejemplo, de los andrógenos, la testosterona se produce mayoritariamente en las células del Leydig, ¿ya? Y muy poco a nivel de la corteza suprarrenal. En el caso de la progesterona, por ejemplo, en el caso de la mujer, va a depender si está embarazada o no, ¿ya? Entonces ahí vamos a depender mucho de la situación particular de la etapa de la vida y a su vez del tipo de células. Bueno, vamos primero con lo anticoncepción, que es lo más grande y lo que nos permite englobar casi todos los fármacos, este grupo de fármacos estrogénicos y progesterogénicos, ¿ya? Porque son muy utilizados en la población en la actualidad con los fines de anticoncepción. Entonces, primero y solo a modo de clasificación, comentarles a ustedes que dentro de la terapia anticonceptiva, nosotros nos vamos a encontrar con métodos y con dispositivos anticonceptivos cuya finalidad siempre va a ser disminuir la posibilidad de un embarazo, pero esa no es la única finalidad. También puede servir para control antiandrogénico, también puede servir para control de algunos trastornos como el dolor dismenorreico o, como les decía yo, la misma menopausia, ¿ya? Dentro de los métodos o dispositivos nos vamos a encontrar con los no hormonales, que probablemente se los van a pasar en otra parte de su carrera, y los hormonales, que son los que tienen una actividad farmacológica como tal. Por lo tanto, nosotros hablamos solo de los fármacos hormonales que impiden el embarazo, ¿ya? También tenemos métodos reversibles y no reversibles, donde los no reversibles estamos hablando de métodos que pueden durar, o sea, producir anticoncepción inmediata, producir algún tipo, un grado de aborto, o que pueden producir anticoncepción durante varios meses o varios años, ¿ya? Dentro de los tipos hormonales, que son los que nos interesan ahora, vamos a encontrarnos con dos tipos diferentes a su vez de fármacos. Los fármacos o terapias hormonal combinada y los fármacos o terapia en monoterapia, ¿ya? Cuando es solo progestágenos o solo gestágenos, le vamos a llamar terapia monoterapia o también la gente lo conoce a veces como la mini píldora también aquí, ¿ya? Pero es un nombre como súper antiguo y no es válido en la actualidad. En la terapia combinada vamos a tener ambos fármacos, los estrógenos y los progestágenos, ¿ya? O los gestágenos. Y aquí vamos a tener la clásica píldora anticonceptiva que ustedes conocen, algunos parches que tienen una vida media promedio de 7 días, así que en el fondo en un mes deberían administrarse 3 parches más un tiempo determinado de deprivación hormonal que corresponde al sangrado vaginal. También tenemos en este grupo a los anillos vaginales y tenemos a las inyecciones intramusculares. En la familia de las monoterapias, donde tenemos solo gestágenos, también tenemos píldoras o anticonceptivos,
Tenemos también el implante intradérmico, que dura aproximadamente entre 3 y 5 años. Tenemos el dispositivo intrauterino rico en levonorgestrel y también tenemos terapia de inyección intramuscular. Tengo una pregunta aquí. Ya me pregunta alguien aquí. Yo tenía que entender que los no reversibles, sí podían llegar a ser reversibles, ya que ya que si se unían los conductos nuevamente en el caso de vasectomía, no sé si será el 100% cierto. Que los no reversibles son las píldoras o la DIU. Entonces los no reversibles, no, los reversibles, perdón, los reversibles son las píldoras de DIU, que me confundí con el escrito. Ya, acá lo que me preguntan es si los no reversibles, como la ligadura, el bloqueo tubárico o la vasectomía, ¿se puede hacer reversibilidad? Sí, en estricto rigor, sí. De hecho, uno puede hacer reconducto. Reconducto, en el caso de la vasectomía y de la ligadura de trompas, se puede volver a hacer el conducto rearmar, pero es una cirugía de complejidad alta. Por lo tanto, solo en los casos muy justificados, uno puede volver a hacerla reversible. ¿Ya? Y además es muy caro, entonces no es normal que uno haga una reversibilidad de una vasectomía o que uno haga una reversibilidad de la trompa. Ahora, dentro de las no reversibles tenemos la ovuferectomía y también tenemos la histerectomía, que ahí sí no hay reversibilidad, ya que no hay ninguna posibilidad en el fondo de devolver el órgano a la paciente. Entonces acá lo que me dice Isidora es que efectivamente se puede revertir, sí, se puede revertir, pero no es fácil ni es barato, ¿ya? Así que en estricto rigor, uno igual tiene que pensar si quiere un método no reversible, ¿ya? Ahora, si ustedes me preguntan a mí, ¿qué es más barato? Si hacer una reversión de la ligadura de trompas versus hacer una reversión de la vasectomía, es más barato revertir la vasectomía, ¿ya? Pero igual sigue siendo una cirugía compleja. Por cierto, no sé si ustedes saben, pero la vasectomía es más barata, mucho más barata que la ligadura de trompas. Cuando uno se lo quiere hacer, pensando entre el precio que cobran entre hombre y mujer, es más barata la vasectomía. ¿Ya? De hecho, la vasectomía, dependiendo del centro médico, puede costar entre 40.000 pesos a 400.000 pesos aprox. La ligadura de trompas, cuando no se hace de manera asociada a parto, la ligadura vale entre 600.000 a 3 millones de pesos. Entonces él me dice ahí que se puede sacar bonofonasa. Sí, también eso es cierto. Ahora la vasectomía tiene bonofonasa. Así que el varón que no quiera tener hijos nunca en su vida, lo haya pensado muy bien, se puede hacer una vasectomía económica. ¿Ya? El por qué varía tanto su precio, que me pregunta ahí José, porque depende de los packs que tira cada clínica o si se hace en el hospital. Si usted se hace una vasectomía por orden de un consultorio, ¿ya? Porque usted puede solicitar la vasectomía en el consultorio, lo que pasa es que no es común, pero se hace, le va a salir con suerte 40.000, 50.000 pesos. Ahora, si usted se hace la vasectomía de manera voluntaria en la clínica Dávila, claro que le va a salir 400 lucas, le va a salir más caro, ¿ya? Por eso es la variación de precio, netamente es si uno usa el servicio público, si uno usa el servicio privado, y si además si hay bonos PAC. Por ejemplo, la clínica, ¿cuál fue la clínica? La de la ULO de los Andes, hace unos años atrás, tiene una promoción a 70.000 que incluía todo, incluso el día cama. Entonces era una promoción que había, mucha gente se aprovechó ese día obviamente para tomarla. Pero de eso depende el precio. En el caso de la mujer es más caro porque incluye, hay que romper varios tejidos, hay que abrir tejido muscular, tejido dérmico, subdérmico, etcétera, y la íntima también. Entonces es más caro y hay mayor probabilidad de hemorragia en el caso de la mujer. Ahora, en el caso de la mujer, por plan de salud, FONASA, la ligadura de trompas es económica o muy económica si se hace posparto en los partos de cesárea. Ahí es donde es más barato, ¿ya? Pero solo en esa justificación. Ya, vamos a hablar de hormonales hoy día, ¿ya? Entonces, les decía yo que teníamos combinado que era el progestágeno más el estrógeno, o teníamos solo los gestágenos, ¿ya? Y que habían varias opciones. Vamos a ir viendo las opciones que tenemos. Primero, tenemos que entender que tenemos un ciclo que queremos modificar con hormonas, ¿ya? Eso es lo que nosotros estamos buscando. Cuando queremos modificar un ciclo, tenemos que entender que el ciclo en el caso de la mujer es bifásico, o sea, tenemos una fase que es más bien folículo estimulante y una fase que es más bien luteinizante, aunque no es del todo nada, ¿ya? Entonces, tenemos que pensar que cuando va en la primera fase del ciclo, desde la menstruación hasta la ovulación, tenemos un aumento suave, pero sostenido de la hormona folículo estimulante.
Y eso permite que aumente la maduración ovular y permita la salida de un óvulo, un ovocito maduro, ¿ya? Hacia la mitad de este ciclo, además, tenemos un pic de hormona luteinizante que permite preparar a el tejido endometrial para la recepción de un embrión a implantarse, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la segunda fase del ciclo estamos hablando de una etapa en donde ya el ovocito está maduro, pero que vamos a tener que preparar el útero para todas las condiciones ideales para el embarazo, ¿ya? Entonces ahí tenemos dos ciclos. Entonces, las terapias hormonales lo que hacen es, por un lado, impedir o retrasar la ovulación, ¿ya? Y esta acción la hacen mayoritariamente los estrógenos, porque los estrógenos son más altos en la primera fase del ciclo, ¿ya? Entonces, cuando uno da administración estrogénica, lo que uno hace es eliminar el feedback que nosotros tenemos positivo y hacer una negatividad en la función de este ciclo, ¿ya? Y eso va a generar que se impida la maduración del ovocito. Por otro lado, la progesterona, que es una hormona que aparece después del loop de luteinizante, de este pool luteinizante, o de este PIC, si quieren llamarlo, esta hormona también nosotros la tenemos de manera espontánea o natural en la segunda fase del ciclo. Y en este caso, si nosotros administramos un gestágeno o progesterona abiertamente, lo que va a ocurrir es que el ovocito va a estar maduro, pero se va a retrasar la ovulación, o sea, no va a salir en el tiempo que debería salir en las condiciones óptimas, ¿ya? Otra cosa importante es que en el caso de los gestágenos, ellos tienen la capacidad de espesar el moco cervical, dificultando la capacidad de que se muevan los espermatozoides dentro de las diferentes cavidades, tanto vaginales como uterinas, impidiendo entonces que los espermatozoides lleguen de manera óptima, si es que llegan, porque muchos ni siquiera llegan, y por lo tanto no pueden fecundar al óvulo que a su vez tampoco estaba maduro o estaba retrasado, ¿ya? Y lo otro es que los gestágenos también, por otro lado, impiden el crecimiento del endometrio y por lo tanto, aunque hubiese una fecundación como tal, el cigoto no podría implantarse, ya que no hay crecimiento uterino endometrial óptimo. ¿Ya? Entonces, la idea central de las terapias anticonceptivas es hacer estas tres cosas: impedir o retrasar que se ovule, impedir el desarrollo ovulatorio, espesar el moco para impedir que el espermatozoide pueda subir de manera adecuada y impedir el crecimiento endometrial, ¿ya? Entonces, tenemos que pensar que tenemos estas dos grandes familias. Yo las agrupo para que sea más fácil entenderlas, pero cuando hay algún punto importante donde separarlas, yo se las voy a separar, ¿ya? Entonces, nosotros generalmente cuando consumimos los anticonceptivos los tomamos como una terapia biterapia, o sea, una terapia combinada donde hay un estrógeno y hay un progestágeno. Esa es la combinación más común, no es la única, pero es la más común, ¿ya? Y por lo tanto lo que nosotros estamos haciendo es entregar una terapia, entre comillas, de reemplazo durante el ciclo sexual, pero sin respetar los dos grandes pics que nosotros les acabo de explicar, estas dos grandes etapas. Por lo tanto, en el fondo produce una disrupción del ciclo mensual de la mujer y eso genera que haya un loop negativo y por lo tanto no haya este desarrollo del óvulo y del útero, ¿ya? Entonces vamos a decir que la idea central del uso de estos fármacos es que tengan acción sobre, o que intervengan sobre la ovulación, que intervengan sobre la preparación del ciclo reproductor femenino, que intervengan sobre la capacidad del implante y también, por desgracia, que intervengan sobre otras situaciones metabólicas de la mujer. Y es por eso que muchos de los anticonceptivos tienen muchos efectos adversos que las mujeres informan cuando están tomando anticonceptivos, porque ustedes no solo están interviniendo el pool FSH-LH, sino que además están interviniendo las capacidades metabólicas de otros órganos, ¿ya? ¿Cómo se utilizan estos fármacos? Mayoritariamente se utilizan, como les decía yo, en la terapia de reemplazo en las mujeres menopáusicas, ya que a medida que va avanzando la edad, cuando llegamos a la menopausia como tal, nosotros perdemos la capacidad de producir receptores estrogénicos, ¿ya? Si nosotros disminuimos la cantidad de receptores estrogénicos, disminuimos todos los pool que nosotros tenemos en el organismo relacionados con las hormonas estrogénicas, ¿ya? Eso implica que además vamos a producir una disrupción del eje hipotálamo-hipófisis, lo cual va a generar, entre otras cosas, un trastorno metabólico en la mujer menopáusica asociado a ganancia de peso, sudoración, trastornos del control de la temperatura, trastornos del ánimo, depresión, por ejemplo, etcétera, ¿ya? Pero por otro lado,
los receptores estrogénicos son muy importantes para la recaptación de calcio óseo. Por lo tanto, si nosotros perdemos los receptores estrogénicos, va a haber una menor recaptación de calcio a nivel óseo y por lo tanto los huesos van a estar más proclives a fracturas, a ruptura, a desmineralización, etcétera, ¿ya? Entonces, en la etapa de la menopausia o todo lo que rodea la menopausia, es ideal tratar de mantener un mínimo de receptores estrogénicos funcionales. Para eso se requiere entonces la administración de estos fármacos de manera externa, ¿ya? Y así asegurar que por lo menos en esta etapa que dura aproximadamente entre 3, 5 hasta 10 años aprox, asegurar una reserva mineral importante, pero también asegurar una reserva metabólica importante de estos hormonas, ¿ya? Y el segundo uso más común es en el caso de la anticoncepción, ¿ya? O sea, cuando en el fondo uno no quiere el embarazo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener fármacos que tienen actividad estrogénica y progesterogénica, pero que debido a la dosis que se administran van a actuar de alguna forma como antagonistas. O sea, en el fondo son agonistas antagonistas, ¿ya? Se utilizan en microdosis porque la idea es solo producir un cambio en la regulación del ciclo, nada más, ¿ya? Sí tenemos fármacos, para que ustedes sepan, que también son de esta familia, de la familia de los estrógenos y de los andrógenos, que actúan como antiestrogénicos, o sea, son fármacos como por ejemplo el clomifeno o el tamoxifen, donde yo abiertamente voy a producir una inhibición del receptor, ¿ya? Dígame, profe. O sea, dígame, profe. Ah, dígame, Sebastián. Profe, en el tratamiento para la menopausia no entendí si el tratamiento aumenta la cantidad de receptor estrogénico o busca que estos pocos que queden sean funcionales. Ambas cosas. Depende de la edad en que se la das a la mujer. Si se lo das en la etapa en que está recién empezando la menopausia, tú lo que vas a buscar es que aumente la cantidad de receptores para que vuelva ¿Ya? como anterior en el fondo. Pero si la mujer ya entró en la fase menopáusica, que es lo más común porque las mujeres no consultan al principio, consultan al final de la fase, ahí lo que tú estás tratando de hacer es rescatar los pocos receptores que quedan. Entonces, aquí va a Y depender seguimos siendo mucho de... amigos, po. Dígame. No, no, disculpe, siga nomás que Ah, mi hermano está aquí al lado. Ok. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si la mujer consulta a temprana edad, cuando empiezan las primeras desregulaciones menstruales, lo que tú vas a hacer es tratar de producir más receptores para que se prepare para los siguientes eventos de la vida. Pero si la mujer no consulta en esa etapa, sino que consulta en etapas tardías, cuando ya está con depresión, cuando ya está con problemas a nivel de la concentración, pérdida de memoria, qué sé yo, no sé, sudoración, dolores de cabeza, etcétera, y pérdida menstrual importante, ahí tú lo que vas a hacer es tratar de recuperar lo poco que hay. Porque si se pierde, se va a desmineralizar la paciente y va a sufrir osteoporosis. Entonces la idea es recuperarla. La idea central de los estudios internacionales es que se trate de administrar la terapia de reemplazo en toda mujer sobre 42, 43 años hasta aproximadamente los 50, 55, aprox, para asegurar en el fondo que todas tengan suficiente pool de receptores estrogénicos. Eso. Ya, profe, muchas gracias. Okay. Ojo aquí también que la terapia de reemplazo no es solo para las posmenopáusicas. Si a una mujer, por situación, por ejemplo, que tenga un carcinoma o por una situación traumática, se requiere retirar el útero o retirar los ovarios, se le debe dar terapia de reemplazo a esa mujer también, independiente de la edad. Las histerectomías pueden ocurrir tan temprano como los 14, 16 años. No es común, pero puede ocurrir. Por lo tanto, en esos casos, la terapia de reemplazo es de por vida, ¿ya? No es que, porque en el fondo ella sí va a seguir necesitando las hormonas para mantener su status quo de mujer, digamos, en edad fértil, aunque no vaya a tener guagua, ¿ya? Ya, me preguntan acá, si la cirugía es parcial, no, no. Si es una ovoferoctomía unilateral, o sea, te sacan solo un ovario, el otro ovario asume la carga hormonal. De hecho, el otro ovario normalmente crece, se hipertrofia para producir, compensar la carga hormonal, ¿ya? Y de hecho, la mayoría de las mujeres que sufren de ovoferoctomía parcial al principio les cuesta quedar embarazadas porque tienen que recuperar la carga, pero después se normaliza, con los años se va normalizando la función hormonal total. Sí, ojo con esas mujeres que llegan a la menopausia más temprano. O sea, si tienen menos edad o son más jóvenes cuando entran a la menopausia. Ya.
Sigo. Yo les mencionaba que de los fármacos que estoy hablando ahora son agonistas estrogénicos, que a las dosis que uno da, uno busca que actúen como agonistas antagonistas, o sea, que antagonicen la actividad y desregulen. Pero tenemos fármacos que son antagonistas per se o antiestrogénicos, ¿ya? Aquí nosotros vamos a encontrar el tamoxifen. El tamoxifen es un fármaco que inhibe o bloquea los receptores estrogénicos de la mama, del pecho, ¿ya? ¿Y para qué se usan? Porque hay algunos tipos de cánceres, que son como entre el 15 y el 25% de los cánceres de mama, que son receptor positivo. Entonces, mientras el receptor esté activo, va a crecer el cáncer y hay riesgo de metástasis y muerte. Entonces, lo que se hace es que a estas pacientes que son receptor positivo, se les da tamoxifen, el tamoxifen bloquea el receptor de estrógenos y por lo tanto el cáncer no puede seguir creciendo. Y eso permite que después se pueda hacer una extirpación mamaria adecuada, ¿ya? Sin tener que estar extirpando todo el tejido, sino que solo aquel que es reactivo a los receptores de estrógeno, ¿ya? Entonces ese sería un bloqueante estrogénico, no como los anticonceptivos que estamos viendo ahora. Y tenemos también fármacos que son agonistas totales, o sea que en el fondo activan la cascada, como por ejemplo el clomifeno, ¿ya? No confundir con el anterior. Se los voy a anotar aquí por si acaso. Fucsia. El tamoxifen es en el cáncer de mama. ¿Ya? Oh, se me fue. Cáncer de mama. Y ese es un bloqueante. Después tenemos al clomifen, y el clomifen lo que hace es que actúa promoviendo la recepción, clomifen, promoviendo la recepción estrogénica a nivel ovárico, o sea, que hace que el ovario trabaje más. Y si el ovario trabaja más, es un hiperovulador. Esto genera que las mujeres que ovulan mal o que no ovulan, hay muchas mujeres que no tienen la capacidad de ovular, empiecen a ovular ocitos, digamos, que están semimaduros y permite entonces la fecundación. Entonces, el clomifen se utiliza, hiperovulatorio. El clomifen se utiliza en la esterilidad asociada a anovulación. O sea, en las mujeres que son estériles, pero que son estériles no porque su sistema no sea capaz de mantener un embarazo, sino que porque no ovulan de manera correcta. De hecho, el clomifen es la causa de por qué en las terapias contra la esterilidad nazcan partos gemelares. Ese es lo más común, porque como es un hiperovulatorio, hace que los dos óvulos secreten un ovocito cada uno. Y eso significa que hay mayor probabilidad de gestación múltiple, ¿ya? Entonces ahí tenemos dos ejemplos opuestos sobre receptores estrogénicos, ¿ya? Ahora, también tenemos fármacos que son antiprogestágenos, ¿ya? O sea, que inhiben la gestación. El ejemplo aquí tenemos fármacos como el misoprostol, en donde lo que se usan es para inhibir la gestación y por lo tanto se utilizan como abortifacientes o para promover el aborto. Entonces, aquí están todas las posibles actividades que tenemos de los fármacos de esta familia. Tenemos para la terapia anticonceptiva, dosis bajas, desregulación. Para el cáncer de mama, inhibición del receptor estrogénico en el cáncer de mama. Para aumentar la producción ovulatoria, o sea, hacer de agonistas el clomifen. Y para inhibir el embarazo como tal, tenemos inhibidores o inactivadores de la función de la gestación, ¿ya? Y son abortifacientes. Sigamos entonces con los anticonceptivos y la terapia de reemplazo. Yo les mostraba lo anterior para que me entendieran que la familia es súper grande, pero eso ya cabe en las especialidades ginecológicas, ¿ya? Pero en la anticoncepción ustedes tienen que conocerla porque la mitad de su población, que es femenina, consume anticonceptivos, ¿ya? Y si no, son menopáusicas y necesitan terapia de reemplazo, ¿ya? Primero, ¿cuáles son los inconvenientes de tomar estas terapias, ya sea en monoterapia o en biterapia? Primero es que no todas las mujeres pueden consumirlas, ¿ya? Hay algunos casos bien particulares, por ejemplo, mujeres que han sufrido infarto agudo al miocardio, es una contraindicación directa al uso de terapias anticonceptivas, ¿ya? Las
las litiasis biliares, o sea, las piedras biliares también son una contraindicación, no completa, pero sí una contraindicación, ¿ya? Mujeres fumadoras mayores de 35 años también, especialmente si son obesas mórbidas, ¿ya? Y lo otro es que para que sirva el medicamento se requiere cumplimiento. O sea, en el fondo, si la mujer no tiene la capacidad de toma de decisión o en realidad no está segura si quiere o no quiere quedar embarazada, la verdad es que es mejor no dar este tipo de medicamentos, ¿ya? Porque igual tienen efectos adversos. ¿Cuáles son los efectos adversos más comunes? Particularmente de los estrógenos, tenemos que son inductores del cáncer de mama. ¿Por qué? Porque activan al receptor de la mama y por lo tanto tienen una mayor probabilidad de producir hiperplasia mamaria. De hecho, las mujeres que toman anticonceptivos, que son en base a estrógenos, siempre acusan que la toma del medicamento les produce un aumento del volumen mamario, ¿ya? Y eso por una hiperplasia. Y en algunas mujeres incluso les produce mayor sensibilidad mamaria e incluso en algunos casos dolor abiertamente, ¿ya? También el uso de estos medicamentos pueden producir cáncer de cervix, ¿ya? Se ha visto que el uso de los estrógenos solitos, por eso no se usan en la actualidad tanto tampoco, pueden producir algunos trastornos cardiovasculares en mujeres posmenopáusicas mayores, o sea, sobre 50 años, ¿ya? Otros efectos adversos, no tan importantes como estos, pero igual a considerar, es que el uso crónico produce resequedad vaginal y por lo tanto incomodidad durante el acto sexual, ¿ya? Pueden producir dolor directo de las mamas y de la zona del pezón o de lo que lo rodea. Pueden producir cefalea, pueden producir trastornos de la liberación de líquido a nivel de la vagina y por lo tanto manchado intermenstrual y cambios de la secreción y por lo tanto manchados asociados también a los cambios secretores. Pueden producir amenorrea en el sentido de disminuir el flujo menstrual a incluso llegar a cero. Y los receptores estrogénicos se asocian a nivel hepático con la producción de hormonas, o sea, perdón, de hormonas, de factores de la coagulación. Por lo tanto, consumir estas hormonas, y ahora sí, activaría los receptores a nivel del hígado y aumentaría factores de la coagulación de manera importante, aumentando el riesgo tromboembólico. Se cree que el riesgo tromboembólico aumenta aproximadamente 3 veces en las mujeres que toman anticonceptivos de manera crónica, ¿ya? En mujeres normales. Ahora, si la mujer además fuma o además tiene algún trastorno cardiovascular o además es obesa, este se aumenta entre 5 y 10 veces el riesgo tromboembólico, ¿ya? Y eso no es menor, o sea que en el fondo hay que considerar que los anticonceptivos no son para todas las personas, ya que en estos casos puede costarle riesgo a la persona, ya riesgo vital. Otras interacciones importantes es que además interaccionan con los anticonvulsivantes, ¿ya? Disminuyendo el umbral de la convulsión, haciendo más proclive a las personas a producir convulsiones, y disminuye la actividad de algunos antimicóticos como la grisofulvina, ¿ya? Tienen más interacciones, hay muchísimas más, pero estas son como las más conocidas, ¿ya? Me pregunta acá, Sebastián, entonces un paciente con trombosis venosa profunda u otros, ¿se le debería suspender los ACO? Sí, todo el rato, siempre. De hecho, cuando tú tienes que hacer una cirugía compleja en algún paciente donde haya riesgo de hemorragia, debería suspenderse los anticonceptivos, siempre. Y no estoy segura, pero en el TBP, mientras no sea controlado de manera adecuada con antitrombóticos, no se puede dar anticonceptivos tampoco. No sé cuántos días es, porque yo no me manejo tanto en esa área, pero sé que se suspenden sí o sí. Eso, respondiendo a Sebastián. Sigo acá. Y lo otro que es súper importante, y eso hay que hacer, y esto es parte de la pega de ustedes, es que hay que hacerle entender a la gente que el tomar anticonceptivos no previene el riesgo de infecciones de transmisión sexual. O sea, solamente los anticonceptivos son para o reemplazo hormonal o para evitar un embarazo. No tienen otra función sobre las infecciones de transmisión sexual, ¿ya? ¿Cuáles son las ventajas del uso de estos fármacos? Primero que son bastante eficaces. Si uno mira la tasa de actividad positiva, estamos hablando de un 97%, un 98% y en algunos casos 99,7%
que es para el dispositivo intrauterino con levonorgestrel, ¿ya? Así que son muy efectivos. Además tienen efectos beneficiosos que no solamente se relacionan con la actividad anticonceptiva. Por ejemplo, algunos de ellos aumentan la excreción de sales y líquidos, disminuyendo el edema en la etapa menstrual, que también es un tema en las mujeres. Algo otros familias de este mismo grupo de fármacos que les estoy mostrando disminuyen la respuesta androgénica. Y la respuesta androgénica produce los vellos. Entonces, las mujeres que sufren de hirsutismo, que es un aumento del grosor de los vellos en el cuerpo, se ven beneficiados con esta terapia, ya que va a disminuir la actividad androgénica y por lo tanto va a disminuir la testosterona y eso va a generar que se caiga el vello que es más grueso, ¿ya? Además, en el caso de los fármacos que no son orales, como los intramusculares, los intradérmicos o los intrauterinos, además vamos a tener la comodidad, por ejemplo, el intrauterino, que se llama Mirena, ese es el nombre oficial del intrauterino. En el caso de Mirena, Mirena te da una semivida de uso de entre 5 años y se ha visto que puede durar hasta 7 años. O sea, tú puedes inhibir la concepción hasta por 7 años con Mirena y el dispositivo vale 150.000 pesos y te lo puede poner en cualquier consultorio se puede poner, o sea, no necesitas mucha atención, necesitas obviamente un obstetra o un enfermero que sepa hacerlo, nada más, ¿ya? Lo otro es que tenemos fármacos también que son de liberación uniforme, como la misma Mirena, pero también tenemos dispositivos que se utilizan intradérmicos que permiten que no haya fluctuaciones hormonales. Entonces, aquellas mujeres que sufren de desmayos o dolores o cefaleas importantes por los cambios hormonales se van a ver beneficiados por esta liberación uniforme, ¿ya? En el caso particular de los no orales, además nos evitamos el fenómeno de primer paso y que compita con otros fármacos y por lo tanto evita las contraindicaciones, por ejemplo, con fármacos para el tratamiento de la depresión o para el tratamiento del estrés, donde ellos compiten de manera espontánea. Entonces los no orales evitan esta competencia, ¿ya? Y lo otro es que al ser de manera continua, por ejemplo, en el caso de las inyecciones intramusculares es una vez al mes, así que la mujer mejora bastante el cumplimiento, ya que solo tiene que administrárselo una vez al mes. O en el caso de los subdérmicos duran 24 meses a 2 años, entonces solo tengo que administrármelo cada 2 años, ¿ya? Y lo otro súper importante es que no está condicionado a los procesos gastrointestinales como ocurre con los anticonceptivos orales. Recordar que el problema de los anticonceptivos orales o las mujeres que por ahí los consumen saben que hay un tema entre el anticonceptivo y el consumo de alcohol o el anticonceptivo y la ingesta de alimentos. Muchas veces uno tiene que tener cuidado con lo que ingiere de alimento para asegurar que el medicamento va a funcionar de manera adecuada. Entonces, si uno tiene problemas con eso, es mejor utilizar anticonceptivos no orales, ¿ya? Una cosa también que es importante es que en la mayoría de los casos la fertilidad se recupera bastante bien cuando se suspende la anticoncepción. La mayoría de las terapias anticonceptivas menores a 3 años de uso, la respuesta fértil se recupera dentro del primer mes, o sea, basta con 1 o 2 reglas y se recupera completamente la fertilidad. En los casos de mujeres que utilizan terapia anticonceptiva crónica, o sea, estamos hablando más de 5 años, 10 años, se puede demorar en recuperar la fertilidad aproximadamente entre 6 meses y 1 año. Ojo que si tú no eras fértil antes, no vas a recuperar ninguna fertilidad después, porque ha pasado que mujeres toman anticonceptivos desde muy temprana edad, 15 y 16 años, y dejan de tomarlo a los 30, y cuando los dejan de tomar descubren que no eran fértiles, pero eso no es culpa del anticonceptivo, eso es culpa de que nunca se hizo un examen adecuado de hormonas estrogénicas para saber si efectivamente necesitaba o no necesitaba la terapia anticonceptiva. ¿Por qué les menciono esto? Porque mucha gente no va al ginecólogo de manera adecuada, no se hacen todos los exámenes ni los seguimientos posteriores y por lo tanto empiezan a tomar anticonceptivos sin saber toda la información que hay que tener farmacológicamente detrás, ¿ya? Y eso incluye muchos exámenes de sangre, por cierto. Ya, a modo general, mostrando un poco aquí cómo tenemos la vía, nosotros tenemos una vía de producción de estrógenos, ¿ya? Y de andrógenos, que viene desde esta hormona que está aquí, que es de deshidroepiandrosterona, ¿ya? Y ella, por diferentes vías aromatasas, va a formar el estradiol, y las variantes del estradiol o la testosterona en el caso de los varones. Las mujeres también tenemos testosterona, pero está producida a nivel suprarrenal. Entonces, en el fondo, lo que nosotros estamos haciendo es emulando esto. A esto nos estamos fijando nosotros. Emulamos este tipo de
hormona y por lo tanto los fármacos que nosotros vamos a consumir son derivados químicos de este mismo tipo de agente, ¿ya? Entonces, vamos a tener la terapia anticonceptiva que tenemos con estos derivados estrogénicos. Vamos a tener también terapias que son biterapia, o sea, derivado estrogénico, derivado progestágeno. Y vamos a tener terapias que son solo con progestágenos, ¿ya? Eso en la anticoncepción. En el caso de la premenopausia o la menopausia, que es lo que ustedes ven ahí arriba, en general se estilaba hasta hace pocos años atrás solo dar progestágenos, o sea, derivados de la progesterona, ya que como les mencioné yo, el problema del estrógeno, de los estrógenos que producen o inducen el cáncer de mama y el cáncer de cervix. Y resulta que en la edad en la menopausia aumenta la probabilidad de producir, de que se genere cáncer de mama y cáncer de cervix. Entonces, en el fondo, yo estaba aumentando, al dar los estrógenos solitos, yo estaba aumentando la probabilidad de cáncer en estas pacientes. Entonces, para evitar esto, por mucho tiempo se dio solamente progestágenos, ¿ya? El problema es que los progestágenos también tienen efectos adversos en las pacientes, ¿ya? Y uno de ellos es que induce el cáncer a nivel vaginal, ¿ya? Y otro problema de los progestágenos es que además producen cálculos biliares y también elevan los trastornos cardiovasculares. Entonces, en la actualidad, lo que se da es una mezcla de mini dosis de estradiol y progestágenos, ¿ya? Eso es lo que se da en la actualidad. Pero mini dosis, o sea, dosis muy pequeñitas para mantener solo la función mínimas, ¿ya? Solo para que ustedes sepan, en el caso de las mujeres, en la etapa fértil y en la premenopausia, nosotros producimos el estrógeno a nivel del ovario. Como el ovario disminuye su función acercándose cerca de la menopausia, nosotros dejamos de producir estrógeno de manera espontánea, ¿ya? Y nuestro único estrógeno van a ser a partir del tejido adiposo. Y es por eso que las mujeres, después de la menopausia, cambian la distribución del tejido adiposo. Si uno mira una joven, va a ver que la distribución grasa en las mujeres jóvenes es en la zona mamaria, en la zona de las caderas, trasero y un poquito en la panza. Después de los 40 años, 45 años, los senos se caen porque pierden la fuerza estrogénica y las grasas se empieza a distribuir hacia adelante, hacia la zona abdominal, ¿ya? Pero eso es normal porque es parte del ciclo vital de la mujer, ¿ya? En ese contexto, entonces, volviendo a hablar de esta hormona, porque solo estoy hablando todo el rato de estas hormonas, tenemos que pensar que la mujer menopáusica, a la que le voy a dar terapia de reemplazo, entonces, yo tengo que de alguna manera intensificar o mejorar la actividad de las aromatasas, o sea, que ella de manera espontánea pueda sintetizar más esteroides. Eso se puede lograr en esta etapa, la premenopausia, ¿ya? Pero finalmente, al final de la menopausia, la actividad aromatasa va a verse disminuida, va a verse disminuida la producción del estrógeno y por lo tanto finalmente van a tener menos estrógeno y al haber menos estrógeno va a haber menos receptores estrogénicos y por lo tanto menos función, ¿ya? Así que al final lo único que uno quiere, como les decía a su compañero, es tratar de rescatar la función estrogénica, ¿ya? Ahora, en el caso de los hombres, uno piensa, bueno, pero los hombres no producen grandes cantidades de estrógenos. Pero yo les había mostrado en este monito que la vía es la misma, ¿ya? Solo que ellos producen mayor cantidad de testosterona, también producen estrógenos, pero menos. Y si ustedes se fijan, las vías están comunicadas, ¿ya? Son ciclos. Por lo tanto, los hombres también sufren de un set fisiológico que se llama andropausia, ¿ya? Tenemos que tener en consideración de que una de las patologías más relevantes en el hombre asociadas a estas hormonas es el cáncer de próstata. Por lo tanto, no es menor considerar que también en esta etapa hay varones que se verían beneficiados con fármacos que emulen la actividad de la testosterona o de otros andrógenos, ¿ya? Y de hecho hay fármacos que son agonistas de la testosterona y de los receptores de testosterona, ¿ya? Que en el fondo utilizan el mismo tipo de molécula que ustedes ven aquí, que si ustedes la ven, son muy parecidas, ¿ya? Así que los hombres también se podrían beneficiar con estas microdosis. No es común, pero se puede beneficiar. Ahora, recordar que en el caso del cáncer mamario,
el cáncer mayoritariamente son receptor activo y por lo tanto el uso de estos fármacos de manera crónica o en dosis muy altas podría aumentar la probabilidad de cáncer mamario, ¿ya? No es el único cáncer, en realidad cualquier cáncer estrogénico, ¿ya? Eso en el caso de la terapia de reemplazo. ¿Qué pasa si ahora yo les doy esta terapia a mujeres muy jóvenes? En mi época, cuando yo iba, cuando uno era muy joven y iba al ginecólogo con intenciones de empezar una vida sexual activa, el ginecólogo, además de mirarte raro, porque éramos otra época ya, mucho más patriarcal, digamos, uno de los problemas era que no te daban terapia anticonceptiva muy joven y se recomendaba, como siempre, el uso del condón o el uso de otras estrategias para disminuir la capacidad de fertilidad, ¿ya? ¿Por qué es esto? ¿Y por qué en la actualidad todavía es vigente, solo que se han vuelto más laxos en la respuesta? Primero, porque cuando uno administra estrógenos a la mujer, tienes que pensar que tú estás desregulando un ciclo que lo ideal es que el ciclo ya esté funcionando, o sea, estamos hablando de una persona, una mujer madura. Pero ¿qué pasa si nosotros le administramos esto a una niña de 12 años o 14 años? ¿Qué creen ustedes que pasaría? ¿Alguno me puede comentar qué cree, qué pasaría si yo administrara estrógenos a una niña de 12 años o 14 años? ¿Alguien me escribió ahí? Ya, lo primero sería, como me dice alguien ahí, pubertad precoz. Efectivamente, eso es lo que va a ocurrir. Yo voy a acelerar la madurez sexual en la niña, ¿ya? Porque en el fondo estoy alterando sus funciones o estoy exacerbando sus funciones estrogénicas. Eso va a implicar que va a haber un mayor crecimiento mamario, va a haber un mayor crecimiento vaginal, de desarrollo del tejido vaginal y también del tejido uterino. Pero además, y súper importante, el estrógeno como tal es el encargado del crecimiento puberal, pero también del cierre de la epífisis. ¿Ya? Entonces, mientras más temprano le doy yo la terapia anticonceptiva a la niña, más probable es que yo impida su crecimiento longitudinal, o sea, que sea más alta, ¿ya? Pasa lo mismo en los varones, por si acaso. Por lo tanto, en general, uno lo que tiene que hacer es evitar el uso de terapias anticonceptivas en las niñas, al menos que sea una necesidad mayor, porque yo no quiero que disminuya su crecimiento de estatura, ni quiero que disminuya la mineralización ósea. Los niños, mientras más chicos, más mineralizan, mientras más grandes, menos mineralizamos, pero además no quiero que haya una hipertrofia vaginal, no quiero que haya un crecimiento de diferentes situaciones como la mama, el vello, la cara, etcétera, forzado por el uso de estrógenos, ¿ya? Bueno, en los varones hay algo parecido, pero no es parte de esta clase, ¿ya? Entonces, solo a modo de recuerdo para que no se les vaya a olvidar, tenemos el eje hipotálamo-hipófisis que tiene la activación de las gonadotrofinas. Las gonadotrofinas, dependiendo de la etapa del ciclo que les había mencionado yo, tienen a la hormona folículo estimulante que estimula el óvulo y que por lo tanto, si yo desregulo, voy a perder esta estimulación y maduración. Y después tenemos el pool luteinizante, que lo que hace es preparar a el útero para la implantación, el crecimiento del endometrio y la mucosidad cervical. ¿Ya? Entonces, en el fondo lo que va a hacer es que estas hormonas, cuando se administran en microdosis, van a desordenar el ciclo, impidiendo que se madure totalmente el óvulo y, por otro lado, impidiendo de que el útero se prepare de manera adecuada. En el fondo, para que se hagan una idea, que esto se llama frecuencia de pulso, ¿ya? Entonces, en el fondo, nosotros las mujeres, si no estamos tomando ningún medicamento, nosotros tenemos pulsos que van permitiendo la aparición de diferentes hormonas según la necesidad de nuestro organismo. Con la toma de los anticonceptivos, yo voy a frenar estos pulsos y va a estar plano. Vamos a producir la misma cantidad de estrógenos, la misma cantidad de progestágenos, la misma cantidad de toda la hormona y por lo tanto desregulo el ciclo. ¿Ya? Eso es para que me entiendan. Ahora, ¿cuáles otras acciones farmacológicas tienen estos medicamentos? Todavía no les he puesto nombre, por ahora les digo que son estrógenos y progestágenos. Vamos a partir con los estrógenos. ¿Cuáles son las acciones generales de los estrógenos cuando se toman como medicamento? Primero, lo que les mencionaba yo, que a nivel óseo va a permitir el cierre de la epífisis, ¿ya? Esto que está aquí. Y segundo, que va a producir una reducción de la cantidad de osteoclastos. ¿Ustedes saben para qué sirven los osteoclastos? Para la degradación del hueso.
para la degradación del hueso. Muchas gracias. Por lo tanto, mientras la persona esté consumiendo estrógenos, no va a haber degradación ósea, ¿ya? Solo crecimiento óseo, pero no en estatura, porque la estatura la medía por la epífisis. Y una vez que se cierra la epífisis, no hay más crecimiento, ¿ya? Entonces, son los dos efectos más importantes que generan los estrógenos cuando son consumidos de manera farmacológica. También los estrógenos producen cambios en el metabolismo lipídico, ¿ya? Aumentan los niveles de triglicéridos levemente, nada importante que no se pueda corregir con la dieta, pero los elevan. Y también elevan los niveles de colesterol, nada importante que no se pueda corregir con la dieta. El problema es que las mujeres cuando empiezan a tomar anticonceptivos no corrigen la dieta. Y es ahí donde tenemos un problema grave. Otra cosa importante es que aumentan los niveles de HDL, eso es bueno a nivel cardiovascular, y disminuyen los niveles de LDL, también es positivo a nivel cardiovascular. El problema está en esto que les decía yo, triglicéridos y colesterol. Como aumentan levemente estos niveles, si la mujer no corrige la dieta de manera adecuada, va a producir un cambio en la composición biliar, generando un aumento en la secreción de colesterol hacia a nivel vesicular, ¿ya? Y también va a producir una disminución de los ácidos biliares y por lo tanto el colesterol no se va a poder degradar de manera adecuada, aumentando la probabilidad de que se produzcan cálculos, ¿ya? De hecho, se cree que los estrógenos son calculogénicos, ¿ya? Y eso va a producir un aumento de los trastornos biliares, pero también un aumento de los trastornos vesiculares y un aumento de los trastornos hepáticos. De hecho, las mujeres que tienen insuficiencia hepática no se recomienda el uso de anticonceptivos abiertamente. Y si se cree o se sospecha de una litiasis biliar, se debe suspender inmediatamente el uso de estrógenos, ya que puede producir ruptura de la vesícula, ¿ya? ¿Qué otros riesgos trae el uso de estrógenos? Lo que les decía yo, cáncer mamario, cáncer endometrial cérvico, ¿ya? Aumento del trastorno biliar del colesterol con aumento de la probabilidad de patología biliar. Si se corrige con dieta, no hay problema. Esto que está aquí, corregido con dieta, no pasa absolutamente nada, ¿ya? Hay un aumento de la enfermedad tromboembólica que les mencionaba yo antes porque aumentaba la cantidad de factores de la coagulación a nivel hepático, mediado por el receptor. Por lo tanto, aquí tenemos un peligro o un riesgo de enfermedad tromboembólica. No recordar esto de suspender en el TBP, suspender en el infarto agudo miocardio, suspender en el infarto en el ACV, ¿ya? No tienen actividad sobre la hipertensión. Por muchos años se creyó que los anticonceptivos producían un aumento de la presión arterial basal y eso se ha demostrado en la actualidad que no. Además, como activan los receptores estrogénicos periféricos, produce edema mamario, edema a nivel del sistema nervioso central, produciendo migrañas y hipersensibilidad general, ¿ya? Y desgraciadamente se ha visto que además, como aumentan los receptores estrogénicos a nivel uterino, exacerbarían los cuadros de endometriosis. Por lo tanto, la endometriosis es una contraindicación absoluta en el uso de anticonceptivos, ¿ya? ¿Qué cosas puedo evitar yo al usar el estrógeno con algo más? Porque esto es el estrógeno solo. Entonces, si yo administro el estrógeno con el progestágeno, voy a permitir disminuir la dosis del estrógeno. Y al disminuir la dosis del estrógeno, yo puedo prevenir esto, el riesgo de carcinoma, puedo prevenir esto, el riesgo de cálculos biliares, puedo prevenir esto, el riesgo de tromboembolismo, ¿ya? Lo demás no lo puedo prevenir. Entonces, lo ideal es que las personas o las mujeres usen terapia combinada. Entonces, me dice, alguien me pregunta aquí, si se da estos tratamientos en adolescentes, eso parece que era anterior a esto, se da este tratamiento en adolescentes, ¿podría ser factor de no crecer como les esperaría? Es que eso es así. Hablando en términos óseos, sí, efectivamente, Sebastián, eso ocurre. Mientras más temprano se empieza con la terapia hormonal, mayor probabilidad hay de producir una disminución en la estatura de las mujeres. Insisto que también en los hombres también se administra, pero se administra menos, porque es menos necesario. No es menor si la mujer no ha llegado a un tamaño óptimo, no es menor porque en el fondo tú puedes restarle desde 2 centímetros hasta 7, 10 centímetros sin problema. Así que no debería administrarse en la adolescencia. Hay casos donde uno tiene que tener una cosa que se llama conciencia social y en el fondo tú tienes que asumir que la mujer va a tener relaciones sexuales igual y tiene riesgo de embarazo igual y el embarazo per se también impide el crecimiento. Si la mujer queda embarazada muy joven, la mujer detiene completamente su crecimiento en todos los aspectos. Por lo tanto, también es un riesgo que la mujer quede embarazada. Entonces ahí queda un poco el riesgo-beneficio. En el fondo la toma de decisión correcta de si administrar anticonceptivos o no en la adolescencia.
Entonces, por eso es que hay tanta campaña que es tan importante de que las adolescentes vayan al ginecólogo, se atiendan con ustedes los enfermeros, vayan a la obstetra, para que entiendan todos los riesgos que conlleva una relación sexual temprana, para que entiendan todos los métodos que tienen de protección y, por supuesto, para estimular el uso del condón. Desgraciadamente aquí en Chile no se estimula tanto el uso del condón, pero se debería estimular muchísimo más de lo que uno piensa, ¿ya? Pero tienes toda la razón, Sebastián. Ya, vuelvo a lo que estaba hablando acá. ¿Cómo evito yo estos riesgos adversos? Yo los evito disminuyendo la concentración de estrógenos. Pero si yo disminuyo la concentración de estrógenos, corro el riesgo de que mi paciente se embarace. Entonces, para eso se aumenta la concentración de los progestágenos. Y esa es la razón de por qué hay tantos tipos de anticonceptivos en el mercado. Las damas lo podrán decir ahí, pero cuando uno ve la lista de anticonceptivos, hay cientos de nombres diferentes con cientos de dosis diferentes. ¿Por qué? Porque en el fondo hay que adecuarlo a cada paciente. Cada paciente necesita, o cada grupo de pacientes necesita una dosis estrogénica dependiendo de su situación de riesgo personal, de su grado de obesidad, de su grado de esutismo, de su edad, de su cercanía o no a la adolescencia o de su cercanía o no a la menopausia. Y de los riesgos además familiares, riesgo de tromboembolismo en la familia, riesgo de trastornos cardiovasculares en la familia, riesgo en la familia de patología biliar, ¿ya? Entonces hay muchas situaciones que indican cuál es el mejor anticonceptivo a tomar. Muchas veces uno piensa que es capricho del gine, pero no es capricho del gine o de la obstetra, ¿ya? Entonces, pensando en todo lo que les acabo de explicar, vamos a ver los anticonceptivos. Primero, recordar que las terapias eran terapia de reemplazo, la más común, y la terapia anticonceptiva. No eran las únicas, pero las más comunes. Y aquí teníamos la terapia combinada y teníamos la terapia, la monoterapia, la terapia sola, ¿ya? Y en la monoterapia lo más común es dar progestágenos. Así que cuando uno habla de monoterapia en el mundo común, uno habla de un progestágeno. Y tenemos también la hormona, la terapia hormonal de reemplazo, la THR, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que uno ve? Que habitualmente en la situación posmenopáusica, generalmente se administran concentraciones que van desde los 0,600 miligramos por día en la paciente. Pero sin embargo, cuando uno revisa los fármacos que utiliza la paciente para anticoncepción, la concentración del estrógeno va de 20 a 30 microgramos. Para pasarse los números, para que me entiendan, sería como 0,035 miligramos, ¿ya? Si ustedes se fijan, en la mujer menopáusica se utilizan dosis mucho más concentradas que para la terapia anticonceptiva. ¿Por qué? Porque aquí yo busco estimular al receptor estrogénico y aquí yo busco inhibir el ciclo. Son dos situaciones totalmente diferentes, ¿ya? Entonces, los fármacos, y esto es súper importante, los fármacos que se utilizan como anticonceptivos no son dosis suficientes para que lo use la mujer posmenopáusica, porque eso también yo lo he escuchado. Ah, pero es que si como la hija toma estos medicamentos y son lo mismo, yo te voy a tomar estos cuando me llegue la menopausia. No, son medicamentos diferentes porque son para situaciones diferentes. Y además acuérdense que hay que evaluar todos los efectos posibles o potenciales adversos, ¿ya? Vamos ahora, además, a la terapia combinada. Yo les había mostrado en esto los efectos adversos solo de la terapia estrogénica, pero la terapia combinada tiene estrógenos y tiene progestágenos. ¿Cuáles son los riesgos de la toma de la terapia combinada? Hay riesgo aumentado, pero no siempre es así, de aumento del cáncer ovárico, ¿ya? Dificultad para controlar la enfermedad de Crohn y aumento del cáncer colorectal. Con los progestágenos solos, aumento de la probabilidad de embarazo ectópico. ¿Ya? ¿Por qué se produce esto? Porque recuerden que los progestágenos lo que inhibían era la implantación. Por lo tanto, puede haber implantación, solo que no va a ocurrir dentro del útero y podría haber entonces implantación en otras zonas y eso generaría un embarazo ectópico. Un aumento de la probabilidad de enfermedad inflamatoria pélvica. Eso es a nivel de los riesgos, ¿ya? Además, puede producirse en los pacientes algunas cosas buenas. Por ejemplo, disminuyo la osteopenia, ¿ya? Porque inhibía el osteoclasto. Voy a disminuir la presencia de quistes ováricos benignos, que en el caso de las mujeres que sufren de dismenorrea, regulando entonces los dolores menstruales. Voy a disminuir la probabilidad de enfermedad mamaria benigna,
porque en el fondo voy a descongestionar el sistema. Pero pueden aparecer miomas, ¿ya? Que son como una especie de tumores a nivel uterino, ¿ya? ¿Dónde me tengo que fijar, aparte de lo que está arriba? Cosas que tengo que tener en consideración, que está contraindicada en las pacientes con endometriosis, que va a producir migraña menstrual, que puede aumentar los efectos adversos de otros medicamentos asociados al asma y a la porfiria, ¿ya? Y hay que tener en consideración que estos medicamentos son para, en el caso de la anticoncepción, además para mejorar el síndrome menstrual y controlar el ciclo. Eso no, porque eso rara vez lo van a ver, ¿ya? Entonces hay que considerar que el anticonceptivo no era solo para si quedaba embarazada o no, sino que es todo este espectro que les estoy mostrando, ¿ya? Algunos ejemplos. De los estrógenos, el más utilizado en la clínica es el etinilestradiol. De hecho, si alguna de las chicas tiene los anticonceptivos por ahí, probablemente les va a decir, sí, tomamos etinilestradiol. Ese es el más utilizado en la clínica y es el mejor tolerado, ¿ya? Pero si la paciente tiene otros trastornos, además de querer controlar la fertilidad, yo tengo que darle un progestágeno que sea útil para esa paciente. Por ejemplo, yo puedo dar etinilestradiol, se los voy a anotar aquí por si acaso. Etinilestradiol, ¿ok? Ese es el estrógeno que estoy administrando. Acuérdense que se dan dosis muy chiquitas, por ejemplo, de 35 microgramos, por eso son microdosis, ¿ya? Si la mujer, por ejemplo, tiene trastornos, desórdenes ovulatorios, ya donde no, hay meses donde no ovula, pueden estar 3 meses sin regla, en un mes les puede llegar 3 reglas, etcétera, y además muy dolorosas, se recomienda dar etinilestradiol más acetato de ciproterona, ¿ya? Estos que están aquí son los progestágenos, por si acaso. Esta lista que está aquí son los progestágenos, ¿ya? Entonces, si los trastornos son relacionados con una disfunción del ciclo, lo ideal es que sea ciproterona. Si mi problema está que... Tengo una pregunta aquí. Ya, ahí me dice una alumna que efectivamente ella toma esa misma mezcla por la misma situación, ¿ya? Súper, se agradece ahí la confirmación. Ahora, si mi problema está en que la mujer no tolera los cambios hormonales fuertes, ¿ya? Hay mujeres que de verdad que no toleran bien estos cambios hormonales que uno sufre durante el mes y están mal genio, se deprimen, no sé, pues tienen conductas anómalas a nivel del sistema nervioso central, les cuesta moverse, están con pérdida de ánimo, y por otro lado a mitad del ciclo les duele la cabeza, o tienen sangrados intermedios y cosas así como medias de dificultad del control hormonal, se recomienda el uso del etinilestradiol más el Dionogest. El Dionogest son dosis que van aumentando de la progesterona. No es progesterona en dosis equivalentes durante todo el ciclo, sino que la cajita tiene dosis que van aumentando a medida que va aumentando el ciclo femenino, y eso permite que se controle mejor el ciclo hormonal de la mujer, ¿ya? Es más carito, eso sí. Bueno, son todos caros. Si el problema de la paciente es que sufre de hirsutismo, o sufre, no está aquí la opción, o sufre de edema mamario y edema abdominal, o sea que se hincha mucho, se le toma, retiene mucho líquido durante el ciclo menstrual, se recomienda el etinilestradiol con la drospirenona. La drospirenona es un progestágeno, pero de la familia de los fármacos que son para eliminar las sales, o sea, de los diuréticos. Por lo tanto, permite aumentar la micción salina en la paciente, mejorando la edematización, o sea, la paciente se edematiza menos, sube menos de peso, se hinchan menos las mamas, se le hincha menos el abdomen y además pierde este cabello grueso, ¿ya? Y así hay muchos más. Por ejemplo, si yo quiero controlar el acné y la seborrea, pudiese ser con clormadinona o con norgestimato. Entonces, ¿a qué es lo que quiero llegar yo? Que la idea central es que hay un fármaco ideal para una paciente ideal, ¿ya? Y tenemos harto donde elegir. Y también tenemos dosis diferenciales. Aquí no estoy hablando de dosis, ¿ya? Esto ya se los había mencionado yo de la drospirenona. Así que pasamos, ¿ya? Eso en cuanto a la situación anticonceptiva. ¿Cuáles son las opciones? Ahora, en la situación con nombre y apellido, en la situación de la menopausia,
tenemos que pensar lo que les decía yo al principio, que es un riesgo dar estrógenos, o sea, el etinilestradiol nunca se puede dar solo. Entonces, lo que se hace es que se estila dar etinilestradiol más un progestágeno, que muchas veces puede ser el levonorgestrel, eh, pero a dosis donde se restituya la función hormonal. ¿Qué es lo que yo busco con esta mezcla? Busco primero que disminuya la cantidad de bochornos que son propios de la menopausia, como la sensación de escalofrío, la sudoración inapropiada, el aumento de la temperatura corporal y la incapacidad de dormir. Además, busco que haya una mejora en la situación de la pérdida de masa ósea, o sea, busco estimular la inhibición del osteoclasto, ¿ya? Para evitar la deficiencia mineral, ¿ya? También, por otro lado, busco que la captación de calcio y vitamina D sea la óptima. Para esto es súper importante que a los pacientes que les vamos a dar esta terapia de reemplazo, las pacientes se alimenten muy bien, y eso cuesta mucho, así que también es pegado a ustedes. Pero yo no le puedo dar terapia hormonal si la paciente se niega a tomar leche o consumir calcio, ¿ya? Y estamos hablando de calcio de alta biodisponibilidad, no cualquier calcio que compren en la farmacia. Y además debe consumir vitamina D o tomar baños de sol. Ya cualquiera de esas son las opciones. Entonces, en el fondo, yo le voy a dar la terapia de reemplazo hormonal, que va a ser un estrógeno, que va a ser el etinilestradiol, un progestágeno, que puede ser varios, pero ejemplo, el levonorgestrel. Debe consumir además calcio biodisponible, debe consumir lácteos y además debe consumir vitamina D, ¿ya? Entonces, es como una terapia completa la que yo busco tratar de controlar en la menopausia, ¿ya? Lo otro, que es súper importante, si la paciente tiene trastornos cardiovasculares, porque muchas de sus pacientes van a llegar hipertensas, con trastornos auriculares, con trastornos arritmogénicos, etcétera, o con trastornos de la vasculatura, como los TDP, los ACV, etcétera, no podemos usar estrógenos. Por lo tanto, a esas pacientes se les debe dar progestágenos solitos, ¿ya? No se le puede dar el etinilestradiol ya que va a aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y también se ha visto que si la paciente tiene riesgo familiar de cáncer de colon, entonces no se puede dar hormonoterapia. Hay que buscar otras alternativas para controlar la menopausia, ¿ya? Ya, el tamoxifeno creo que se lo había mencionado en algún momento. Conozcamos entonces a los progestágenos, porque hasta ahora yo había hablado de los estrógenos y de los progestágenos, pero unidos al estrógeno, o sea, como terapia combinada. Pero yo les acabo de mencionar que en las mujeres posmenopáusicas yo puedo dar el progestágeno solo. En las mujeres a las cuales yo le he hecho una ovoferoctomía parcial, o sea, se hace una ovoferoctomía parcial, también le puedo dar progestágenos para regular mejor la actividad del ovario que queda funcional. En las mujeres que están lactando y que tienen riesgo de embarazo aumentado, también yo puedo dar progestágenos, ¿ya? No se queden con el mito de que mientras la mujer lacta no puede quedar embarazada. Sí puede quedar embarazada y existe y es una posibilidad. Por lo tanto, si la mujer tiene una vida sexual activa, al mes o mes y medio que termina en el fondo el proceso de puerperio, se le debe dar un progestágeno. ¿Por qué yo no les voy a dar, y es una pregunta que ustedes me gustaría que pensaran, ¿por qué le voy a dar un progestágeno, que todavía no lo explico, y no le voy a dar estrógeno a la mujer que está lactando? ¿Por qué creen ustedes que no habría que darle estrógeno? Ya el estrógeno ya hablamos de él. ¿Por qué a una mujer que está lactando y que yo quiero inhibir el embarazo, voy a preferir darle un progestágeno y no un estrógeno? Si la mayoría de las terapias anticonceptivas son en base al estrógeno. Apuesten, no importa que se equivoquen. Chicos, ¿a alguien se le ocurre? Ya, pues. ¿Qué hacen los estrógenos? ¿A qué receptor activan? Ya. Ya, primero porque aquí me dice alguien, no sé qué me trató de decir Isidora, me dice mamario solamente. Pero los receptores, ya, estimulan el receptor mamario, ¿cierto?
Ya, una cosa. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a aparecer, qué es lo que le va a pasar a la mujer si toma de estrógeno? Se le va a aumentar, va a producir edema mamario y ya es un problema la lactancia. Si además le vamos a complicar la lactancia a la madre, ¿cierto? Pero eso no es lo más importante, es súper importante obviamente para una buena condición de lactancia. Pero hay algo más importante. Los estrógenos, como el estradiol, se concentran en la leche materna por los receptores mamarios. Por lo tanto, yo voy a tener más estradiol en la leche de la madre que en la madre misma. Eso significa que el recién más nacido va a consumir grandes cantidades del etinilestradiol. ¿Y qué le va a producir en el recién nacido el etinilestradiol? ¿Qué le podría producir? ¿Cuáles eran los efectos adversos del uso de etinilestradiol? Ya, uno era el cierre del epífisis, ya, ok. O sea, voy a tener un menor crecimiento del pequeño, con menor recambio mineral. Ya, porque acuérdense que además inhibía los osteoclastos y los recién nacidos están modificando su crecimiento óseo. Así que ya tengo un problema, tengo un trastorno óseo. ¿Qué otra cosa producen? ¿Cuál otro efecto adverso producían? ¿Se acuerdan de los efectos sobre la coagulación? Riesgo de trombosis. Y en un recién nacido, ninguno de ustedes va a tener un riesgo de trombosis, ¿cierto? Riesgo de trastorno cardiovascular. Entonces, en el fondo, y el desorden hormonal, súper. Entonces, eso es lo que necesitaba que explicaran. Primero, no queremos la incomodidad mamaria en la madre por el edema, ya, pero es salvable. Igual es entendible. Pero no queremos que se acumule en el tejido de la guagüita y me produzca desórdenes hormonales graves a nivel del hipotálamo y la hipófisis, graves, como por ejemplo que no haya desarrollo de los caracteres sexuales después en el futuro o que no haya un desarrollo adecuado de la hormona, de la, qué sé yo, de la insulina, de los glucocorticoides, de la tiroides a nivel metabólico. Acuérdense que además los estrógenos modulan el movimiento de lípidos, así que tiene que ver con las características propias de la temperatura y el desarrollo graso. Y en el recién nacido eso es súper importante, el control de la temperatura y el control de la lipogénesis, ¿ya? Tampoco quiero el riesgo de trombosis. Imagínense si el recién nacido además viene en un parto prematuro, con un riesgo alto, elevado de trombosis. No creo que nadie quiera un riesgo de trombosis. Y tampoco quiero trastornos de la mineralización porque necesito que el desarrollo sea adecuado, porque está en la primera fase de absorción y reabsorción ósea, ¿ya? Entonces yo no le puedo dar etinilestradiol a la embarazada y en su defecto tengo que darle progestágenos. ¿Ya? ¿Qué son los progestágenos? Los progestágenos yo les había mostrado que eran los que estaban relacionados con la segunda parte del ciclo. Eran fármacos que inhibían el desarrollo endometrial, inhibían el movimiento de los espermatozoides por aumento de la mucosa, ¿cierto? Y disminuían la implantación. ¿Ya? Estos progestágenos se basan en la progesterona que uno produce de manera normal y adecuada después del pic de LH. Ya uno produce cuando se está produciendo el cuerpo lúteo, uno empieza a producir suficiente cantidad de progesterona preparándose para el embarazo, supuestamente. Aquí, como hay un desorden con los fármacos, no va a ocurrir el embarazo, obviamente. ¿Ya? Entonces, los progestágenos emulan la actividad de la progesterona que está relacionada con la fase lútea del ciclo. ¿Ya? Y eso genera que haya una disminución en la frecuencia y pulso de las gonadotrofinas. Y por lo tanto, su actividad anticonceptiva se correlaciona con esto, con la inhibición de las gonadotrofinas en el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, ¿ya? Y por lo tanto, vamos a llamarlos anticonceptivos porque van a modificar la actividad uterina, impidiendo que haya una gestación adecuada, ¿ya? ¿Qué es lo que qué es las funciones que va a tener? Bueno, yo ya se las he mencionado hasta ahora, pero en el fondo la idea central es que no va a impedir que se prepare de manera adecuada para la implantación del útero y que impida o retrase la ovulación y también el movimiento de los espermatozoides. Como los progestágenos tienen menor actividad sobre los receptores estrogénicos, van a tener menor actividad también sobre la glándula mamaria, ¿ya? Y por lo tanto vamos a tener menos actividad a nivel del edema mamario, ¿ya? Pero ojo, que los pacientes que tomaban terapia combinada, sí va a haber un aumento del volumen mamario, ¿ya? O sea, estamos hablando que cuando la terapia es monoterapia, ahí no vamos a tener ese riesgo, ¿ya? Otra cosa que es importante tener en cuenta, y que es la parte como más mala del consumo de progestágenos, es que aumentan los niveles basales de insulina, entonces hay que tener cuidado con los pacientes que tienen intolerancia a la glucosa, ¿ya?
Y por lo tanto, si bien no afecta de manera importante, en los pacientes que tienen intolerancia a la glucosa es súper importante que este medicamento trate de no ser consumido directamente con los alimentos altos en carbohidratos y que idealmente la paciente no tome alimentos altos en carbohidratos, obviamente, ¿ya? Y lo otro es que los progestágenos producen o generan un aumento en el depósito de grasa, ¿ya? Porque se supone que están pensados para que uno tenga una gestación adecuada, y una gestación adecuada implica tener grasa en las caderas, grasa en las mamas, etcétera. Por lo tanto, las personas que consumen progestágenos solos tienden a tener un aumento de peso y un aumento de la distribución de grasa en estas zonas, ¿ya? También los progestágenos no solo se utilizan a dosis muy bajas para inhibir la ovulación y el desarrollo uterino. También tenemos a la progesterona micronizada, que es un progestágeno, pero que a dosis altas se utiliza, y cuando estamos altas, estoy hablando de altas, realmente altas, se utiliza para mantener el embarazo una vez que ya ocurrió. Cuando ocurre un embarazo y la mujer no es capaz de producir suficiente cantidad de progesterona, va a ocurrir un aborto temprano, producto de la incapacidad de mantener el estatus uterino. O sea, el feto puede crecer de manera normal, hay alimentación normal, etcétera, pero el útero no se mantiene de manera adecuada. Por lo tanto, para esto existe un medicamento que se llama progesterona micronizada, que se puede administrar intravaginal o oral, dependiendo de la situación que tiene la mujer, y reduce abiertamente el aborto temprano dentro de las 8 primeras semanas de embarazo, o en su defecto protege el parto prematuro, disminuyendo el riesgo de parto prematuro desde las 34 semanas en adelante, ¿ya? 34, 36 y 37. ¿Por qué ocurre esto? Porque la progesterona va a mantener, la progesterona directa va a mantener la función endometrial, la función de la estructura uterina, impidiendo entonces que aumenten las contracciones, aumente las prostaglandinas, etcétera, ¿ya? Y para que ustedes se hagan una idea, según el MinSal 2010, el uso de la administración de progesterona micronizada disminuye aproximadamente en un 40% la tasa de parto prematuro en las mujeres con cuello corto, ¿ya? Y por lo tanto, la progesterona no solamente tiene un uso como anticonceptivo, inhibiendo el ciclo, pero una vez que ocurre el embarazo como tal, tiene una función que está correlacionada con la mantención del embarazo y de las funciones vitales del embarazo. Por eso es que es un fármaco más seguro como anticonceptivo en la lactancia, ¿ya? No hay que tenerle miedo, ¿ya? ¿Cuáles son las ventajas de tomar de progesterona, ¿ya? Primero o progestágenos. Primero que en general son fármacos que se pueden utilizar por varias vías, o sea, no solo por la vía oral, ya que se administran o se absorben bastante bien en otras áreas. Por ejemplo, si uno la administra intradérmica o intrauterina o intravaginal, se absorbe bastante bien. De hecho, la vía oral es la que menos se absorbe. Así que eso me da una ventaja sobre el estrógeno, en el sentido de que yo puedo usar otras vías de administrarla, ¿ya? Lo otro es que la progesterona es antiestrogénica. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que si la persona sufre riesgo aumentado de trastornos por el estrógeno, yo puedo disminuir su riesgo al dar o administrar derivados progestágenos, ¿ya? Otra cosa importante es que disminuyen o inhiben la secreción de luteinizante, que es la relación por la cual es anticonceptivo, pero una vez que está embarazada la paciente, mantiene el embarazo porque inhibe la motilidad uterina. Esto tiene dos cosas súper interesantes. Uno, si la paciente está embarazada, disminuye la motilidad, disminuye el parto. Si la mujer la busca como actividad anticonceptiva y la mujer sufría de mucho dolor intrauterino en la menstruación, la progesterona va a servir para inhibir la motilidad intrauterina y por lo tanto va a disminuir el dolor menstrual. Ya, quiero que me entiendan en el fondo que sirve para ambas cosas y que no se correlaciona con que se está embarazado o no. Ojo que el estrógeno o el estradiol no se puede dar en el embarazo porque es teratogénico, ¿ya? Entonces, ¿dónde yo voy a dar progesterona? Progesterona o derivados de los progestágenos. Cuando tengo pacientes con insuficiencia de progesterona, hay mujeres que tienen trastornos del ciclo menstrual porque no ovulan de manera adecuada o son anovulatorias. Entonces ahí se recomienda dar progesterona como terapia anticonceptiva. En los pacientes con síndromes premenstruales dolorosos o los trastornos premenopáusicos donde no hay un riesgo aumentado de mis pacientes de que tomen estrógeno, ¿ya? Y en la menopausia como tratamiento de apoyo al tratamiento estrogénico para disminuir la dosis estrogénica.
¿ya? Y en el caso del parto, se puede dar por vía vaginal o vía oral para detener la amenaza de aborto o para prevenir los abortos reiterados o para prevenir el parto prematuro. Entonces tiene dos funciones duales el uso de los progestágenos, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos más importantes del consumo de progestágenos? Lo más común es que las pacientes reportan somnolencia, reportan trastornos vertiginosos como de motilidad, en el fondo mareos, trastornos gastrointestinales y no se ha descrito ningún tipo de tolerancia local. O sea, en el fondo se puede utilizar a crónicos sin problemas. ¿Dónde está contraindicado el uso de progestágenos? Cuando hay sangrados vaginales no diagnosticados de manera adecuada. Por ejemplo, cuando hay un aborto en curso, ¿ya? También en los pacientes que tienen trastornos hepáticos graves, ¿ya? Historial de desorden no es nuevamente tromboembólicos, porque aquí no sé cuál es la gravedad de la paciente, y en realidad los pacientes alérgicos a cualquier trastorno. Tampoco se puede administrar en los pacientes que tienen carcinoma de mama, ya que no se sabe si produciría un aumento del volumen mamario o no. Recuerden que yo aquí les doy un ejemplo de progestágeno. Este es para mantener el embarazo, pero hace un rato atrás yo les mandé una lista, les dejé una listita ahí, no sé si se acuerdan, donde estaba, uy, aquí está, donde habían otros, como la ciprotenona, el dionogest, el drospiridona, etc. O sea que esos también existen como terapias. Lo que pasa es que habitualmente se dan como dosis combinada, ¿ya? Entonces, recordándolo todo lo anterior, comentarles que para la terapia tanto anticonceptiva como de reemplazo vamos a tener anticonceptivos orales, que la mayoría de ellos son una combinación de un estrógeno con una progestágeno, ¿ya? Siendo el etinilestradiol el más común. Vamos a tenerlo como anticonceptivos a base de progestágeno solo, como por ejemplo el levonorgestrel, ¿ya? Y también en este mismo grupo vamos a tener a los anticonceptivos postcoitales o al anticonceptivo de emergencia o a la pastilla del día después, ¿ya? ¿Cuál es lo más común? Lo más común en las farmacias uno encuentra en la terapia combinada etinilestradiol con mestranol, aprovechándonos los dos efectos positivos. En la monoterapia, lo más común que vamos a encontrar es levonorgestrel. De hecho, el levonorgestrel es la pastilla del día después, lo más común de las pastillas del día después, ¿ya? Y lo otro que es súper importante es que nosotros vamos a encontrar en la terapia anticonceptiva tres tipos de terapias diferentes. La terapia monofásica y la terapia bifásica, que en Chile lo más común son esas dos. La monofásica es que donde la paciente tiene que tomar por 21 días el anticonceptivo y después tiene 7 días de descanso. Esos 7 días de descanso se llaman días de deprivación hormonal y tienen como finalidad restablecer el ciclo y que ocurra la menstruación, ¿ya? Pero en los casos bifásicos yo puedo administrarla por menos días, por ejemplo, por 21 días, después dar otro tipo de hormona y después que ocurra la deprivación hormonal. Ojo, que la deprivación hormonal no es necesaria. Hay medicamentos que no vienen en formato monofásico, o sea, no vienen 21 más 7, sino que hay medicamentos que vienen 28 corridos. Eso significa que la mujer no tiene deprivación hormonal y por lo tanto no tiene regla, ¿ya? Para que ustedes sepan, si alguno de ustedes odia la regla, odia la menstruación o la menstruación los debilita, ustedes pueden pedirle a su ginecólogo que les entreguen fármacos bifásicos o trifásicos, ¿ya? Y acuérdense que el contenido estrogénico es bajito, es de aproximadamente 0,035 miligramos o 35 microgramos. Y el contenido del progestágeno va a variar según las condiciones de cada mujer, ¿ya? Esto ya es puro resumen. El mecanismo de acción, entonces, que evitan la ovulación. ¿Por qué? Porque suprimen a las gonadotrofinas relacionadas con la luteinizante y la folículo estimulante, ¿ya? Y eso genera que disminuye las concentraciones totales de todos los esteroides y, por lo tanto, entre ellas, que no aumente el pic de FSH y no ocurra la ovulación. Y en el caso de los progestágenos, ya les he dicho montones de veces, retrasa la ovulación, impide el crecimiento endometrial, impide la implantación e impide el desarrollo del, o sea, produce un moco espeso impidiendo el movimiento de los espermatozoides, ¿ya? Los efectos adversos en general para los preparados de dosis muy bajas son pequeños, pero aumentan la probabilidad de otras patologías, ¿ya? Dentro de ellos, los más importantes son las enfermedades tromboembólicas, los trastornos de mineralización en el adolescente y los trastornos biliares, ¿ya?
¿Qué personas son de riesgo? Las personas que tienen hábito tabáquico, las personas que son hipertensas, las personas que tienen diabetes, las personas que son obesas, ¿ya? Aquí solo hablan del riesgo, pero en realidad hay que tener cuidado con ese tipo de pacientes porque va a aumentar el riesgo de los trastornos tromboembólicos y de los trastornos biliares, ¿ya? Algunas pacientes, algunas reclaman de que hay un aumento de peso, yo ya les expliqué por qué, de que hay un aumento en el edema mamario con dolor o tumefacción, hay pacientes que reportan edema, otras náuseas, etcétera, ¿ya? Y recuerden que todos tienen un aumento de la probabilidad de cáncer mamario, ¿ya? Lo único bueno es que disminuyen la probabilidad de cáncer cervicuterino. Entonces, lo que les mencionaba yo, para ir cerrando la historia, ustedes tienen el clásico monofásico, que son 21 pastillas activas, 7 días de placebo, las pacientes no descansan nunca del medicamento, pero tienen en esta fase menstruación por deprivación, ¿ya? Pero yo les había mencionado que hay fármacos donde no hay deprivación y por lo tanto ustedes pueden administrarla sin ningún problema. Ahí está la lista de todos los anticonceptivos que existen, no quiero que se lo aprendan todos, quiero que entiendan cómo funcionan, ¿ya? Otra cosa súper importante es que la semivida de estas pastillas es súper buena, o sea, es de aproximadamente más o menos 12 horas. Así que si a alguien se le olvida tomar la terapia combinada, no se preocupe, se la puede tomar inmediatamente apenas se acuerde, mientras hayan pasado menos de 12 horas. Si han pasado más de 12 horas, se espera mejor al próximo ciclo, a la próxima pastilla, y hay que protegerse con condón por 24 o 48 horas, aprox. ¿Ya? Ahora, si se le olvida más de un día, hay que protegerse con condón hasta que se acabe el ciclo completo y empieza un ciclo nuevo. ¿Ya? ¿Qué otras cosas interesantes hay que mencionar? Bueno, esa es la típica cajita que muchos de ustedes probablemente las conocen. Que existen otro tipo de usos de las progestágenos que les mencionaba yo, que eran no orales, ¿ya? Estaban los subdérmicos, ¿ya? Que les dan una vida media cercana a los 5 años, y el medicamento se llama Norgestrel. Están el DIU intrauterino, que nosotros lo conocemos como Mirena, que es levonorgestrel. Y tenemos las suspensiones intramusculares, que pueden ser una vez al mes o 3 meses, que tienen medroxiprogesterona o MPA, la misma forma. ¿Ya? Son diferentes formatos para utilizar estos medicamentos. ¿Ya? Aquí están las opciones entonces. Ustedes tienen el anticonceptivo oral, con deprivación o sin deprivación, la Mirena, que tiene levonorgestrel, que es un DIU, el implante subdérmico, que tiene norgestrel, y el inyectable